Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Continuaremos con el estudio del nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 7a. Y como siempre haremos un repaso de lo que ya hemos visto en las anteriores declaraciones. En Hechos 2:47, que es la primera declaración, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la segunda declaración, Hechos 6:7, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, Hechos 9:31, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En la cuarta declaración, en Hechos 11:21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. En la quinta declaración, Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En la sexta declaración, Hechos 16:5, los renacidos son confirmados en la doctrina correcta. La declaración es, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Como siempre, vayamos a la Biblia, ábranla en Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando Dios te da una visión, específicamente, es para que hagas su voluntad. Y su voluntad es hablar la palabra. Es anunciar las buenas nuevas. Hechos 16:13. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Para hablar la palabra tú no necesitas ir a un templo o un edificio. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La visión que Pablo recibió de Dios fue que debía viajar a Macedonia porque había una necesidad. ¿Cuál era esta necesidad? Primero, ministrar a Lidia y a toda su familia en Tiatira. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo, Hechos 16:17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha, que tenía un espíritu de adivinación, es un espíritu diabólico que la gobernaba. Y aún este espíritu diabólico que la gobernaba reconocía que Pablo y Silas eran hombres enviados por Dios para anunciar el camino de salvación. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Él no tuvo necesidad de hacer un show para hacer la voluntad de Dios y liberar a esta mujer de la influencia de este espíritu diabólico de adivinación. La liberó. ¿Pero qué hizo el pueblo al ver a esta muchacha liberada del espíritu diabólico? Hechos 16:22.
Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo y Silas fueron azotados, fueron encarcelados por hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres no transaron. Y ante la fidelidad de estos hombres, ¿qué hizo Dios? Al ver la fidelidad a la doctrina correcta. Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estas cárceles eran custodiadas por soldados y carceleros. ¿Se han preguntado qué ocurrió con el que los custodiaba si vieron las puertas abiertas y que eran sueltos de sus cadenas? Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, porque Pablo y Silas, en los versículos anteriores, cuando ustedes lo lean, le dice que no se hiciera ningún mal porque se iba a suicidar. Hechos 16:30. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se acuerdan lo que veíamos con anterioridad de que cuando creía el varón cabeza de la casa, todos los que estaban en su casa debían creer lo mismo? ¿Y qué ocurrió en la casa de Lidia? Todos creyeron. ¿Qué ocurrió con el carcelero? Todos creyeron. Y fueron bautizados. Pablo no bautizaba con agua. Pablo los bautizaba en Espíritu Santo. Hechos 16:34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando se habla la doctrina correcta, el que es ministrado con esta palabra glorifica a Dios, no al hombre que se la habló. Hoy día, las religiones, ¿qué hacen? Vamos a ver al pastor, al maestro, al evangelista. No van para ver qué Dios les va a enseñar. Van a ver al hombre, o van a ver al grupo de musical, o las bailarinas. Hechos 16:36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que sos suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de habernos azotado públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Estos hombres, estando encarcelados, porque aparte de haber estado en la casa del carcelero, ellos volvieron a la cárcel. No se quedaron en la casa del carcelero, volvieron a la cárcel, porque de esa manera protegían al carcelero. Y los magistrados querían que se fueran sin decir una palabra. Y estos hombres se pararon por la integridad propia y por la integridad de la palabra de Dios que ellos compartían. Hechos 16:39. Y viniendo le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. ¿Se acuerdan? Cuando tú haces la voluntad de Dios, el ámbito espiritual diabólico es doblegado por el poder que tú manifiestas. Y estos hombres así lo hicieron. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para aquellos que piensan que la palabra no se discute, están equivocados, porque bíblicamente discutir, por lo que aquí estamos leyendo, es exponer la exactitud de la palabra revelada por Dios a aquellos que están practicando o están dentro de una doctrina errada. Eso es discutir, confrontar. Jesucristo nunca dijo que venía a traer paz, él dijo que venía a traer disensión. ¿Se acuerdan lo que leímos con anterioridad? 2 estarán contra 3 y 3 contra 2, porque no todos van a creer. Nosotros somos sembradores de la palabra de Dios. Pero el que tenga oídos para oír y el que no ignore, y nosotros seguimos nuestro camino. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, pero estamos hablando de los judíos, se supone que es el pueblo escogido, se supone que es el pueblo de Dios, no creían. ¿Qué tipo de creencia tenían estos hombres? ¿Estaban dentro de la doctrina correcta? ¿Están hoy día dentro de la doctrina correcta? Como ya hemos visto, y en un estudio anterior, hace muy poco lo vimos, Dios dice que no se debe ni siquiera orar por este pueblo, porque es rebelde, contradictor, contumaz y fornica tras dioses ajenos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los hombres ociosos son, de acuerdo al uso bíblico, vulgares, son gente haragán, son frecuentadores de la plaza. Lo que hoy día nosotros conocemos por vago. Alguien que no trabaja, alguien que no produce, alguien que vive de la caridad ajena. Y los hombres malos son hombres perversos, malignos, cobardes, bajos, vil. Y si son perversos, ese es un tipo de espíritu diabólico. Y si es maligno, con mayor razón. Y con esta gente se apoyaron los judíos para hacer persecución y levantar y alborotar la ciudad en contra de Pablo y de Silas, porque ellos enseñaban la doctrina correcta. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Hechos 17:9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Se dan cuenta que Pablo y Silas no escarmientan? Siguen yendo a los judíos, a la sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo? Lo que se decía de él: a los suyos vino. Estos hombres estaban siguiendo lo que Jesucristo había enseñado. Iban a los judíos, pero estos judíos, prevaricadores, asesinos de Jesucristo, asesinos de Esteban, perseguidores y azotadores de Pablo, de Pedro, todavía se les da una oportunidad para que enmienden su camino. Hechos 17:11.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy día no existirían las religiones si todos aquellos que se dicen creyentes tomaran sus Biblias y vieran si lo que están recibiendo, tanto en los cantos que hacen, según ellos adoración, y los confrontaran con lo que está escrito, y vieran si estas cosas son así. También en lo que el hombre que se para en el lugar alto para hacerse pasar por un grande le está hablando, lo confrontaran con lo que está escrito, verían y no existirían hoy día ninguna religión, porque la doctrina es una. No se tiene interpretación de ella, no se usa de ella. Esa es la forma correcta para un hijo de Dios de andar. Y Dios lo dejó establecido y lo muestra como, y lo da como un ejemplo de esta gente, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron con toda solicitud la palabra y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Desde tiempos inmemoriales, los judíos que se creen y aquellos que, por vestirse de alguna forma en especial, se creen también judíos, lo único que hacen es hacerle el trabajo al adversario de hurtar, matar y destruir. Hechos 17:14. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Algunos de ustedes, en sus congregaciones, en sus religiones, se enardecieron a ver la idolatría? Porque la hay. Se adora al que está parado en el lugar alto. Se adora a los grupos musicales. Se adora a todo aquel que está preeminente dentro de los grupos, dentro de las congregaciones, pero no se adora a Dios. Y eso es idolatría. Hechos 17:17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy día muchos de los participantes de las religiones son igual. Van a las reuniones sin su Biblia, se sientan, escuchan, gritan aleluyas, gritan amenes, saltan, bailan. Los que llevan la Biblia no la abren para ver si estas cosas son así y luego salen comentando el hermoso sermón. Pero luego de algunas horas se les pregunta sobre qué versículo se habló y como única respuesta se recibe que fue hermosa la adoración, fue hermoso el sermón. Hechos 17:20. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Le dijo Pablo que eran muy creyentes? No, lo llamó de religiosos. El diccionario define al religioso como persona que profesa una religión, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo a ella. Si ustedes aplican esto a todas las religiones, se van a dar cuenta que todas calzan perfectamente. Porque a la gente que tiene
no las llevan a adorar a Dios, las llevan a respetar y a seguir las doctrinas que son enseñadas dentro de la congregación. Y aquel que no se sigue por esa doctrina, lo expulsan, lo aíslan. ¿No es así? Porque todos tienen que cantar, todos tienen que gritar aleluyas, aménes, todos tienen que someterse al liderazgo, aunque el liderazgo no esté enseñando la doctrina correcta. Esta es una burda imitación hecha y fomentada por el diablo para oponerse y engañar a la gente y apartarlas de lo que Dios dice que es un creyente. 1 Corintios 1:21. ¿Qué es o cómo debería ser un creyente? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la predicación no es gritar, no es pararse en una esquina a gritar con altoparlantes y a contar historias o anécdotas o vivencias particulares y propias. No es eso. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué dice Pablo, inspirado por Dios, que es tropezadero para los judíos? Porque los judíos no creen en el Mesías. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen que Dios le levantó de los muertos. Para los judíos, para la religión judía, todavía esperan al Mesías. A Jesucristo lo tienen solamente como un profeta más. Hechos, es decir, 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando habla Dios que es por medio de su Hijo Jesucristo le limpió de todos los pecados a toda la gente, esto incluye a los judíos. Si hay algún judío que se dé cuenta del error doctrinal que está viviendo en su religión y confiesa a Jesucristo como Señor de su vida y cree sin dudar de que Dios le levantó de los muertos, sus pecados le son perdonados, pasa de muerte espiritual a vida espiritual y tiene el llamamiento de Dios a cumplir el ministerio de reconciliar al hombre con Dios y es adoptado como hijo suyo. Pero mientras que el judío o el griego, que es aquel que no profesa la religión judía, no haga estos pasos, no siga esta doctrina de confesar a Jesucristo como Señor de su vida y creer que Dios le levantó de los muertos y bautizarse en Espíritu Santo, no tiene salvación. No la tiene. Primera de Timoteo 4:12. Para aquellos que piensan que necesitan tener muchos años en la congregación, en la religión en donde están, para poder hablar la palabra, los tienen engañados. Porque si tú, que llegaste ayer a la congregación, has creído todo lo que Dios te ha hablado, todo lo que Dios te muestra, porque todo el mundo quiere escuchar a Dios. Todos quieren escucharlo, quieren ver visiones, quieren... Abran su Biblia. Si Dios inspiró a los hombres para que te dejaran estampada su voluntad, cuando tú la lees, es Dios hablándote, es Dios enseñándote. Esa es la simpleza de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen las religiones? Si no hacen show, no está Dios. 1 Timoteo 4:12.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si tú llegaste ayer y creíste la palabra de Dios, sin dudar, confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida, y creíste que Dios lo levantó de los muertos, y creíste que la sangre de Jesucristo te limpió de todos tus pecados, y que por esa misma sangre fuiste rescatado, tú tienes el poder de lo alto para manifestarlo hablando en lengua, que es la prueba indubitable que renaciste. No hay otra. No sacas nada con ponerte un letrero que diga yo soy renacido o yo me bauticé porque me metí al agua. La única prueba innegable de que eres un renacido es hablar en lengua. No hay otra. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, porque habla la doctrina correcta. En conducta, se mueve dentro de los parámetros de lo que la palabra de Dios dice que debe ser un hijo suyo. En amor, manifiesta el amor de Dios en la mente renovada para con aquellos que ministra, con aquellos con los que se mueve. En espíritu, porque manifiesta el espíritu de Dios. En fe, ¿se acuerdan lo que veíamos que era fe? Creencia. Él muestra cuán creyente es por medio de la creencia que opera, y pureza, sin doblez. Esto es ser un creyente en su hablar, en su conducta, en el amor de Dios, y para que aquellos que no tienen claro lo que es el amor de Dios pueden leerlo en 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 17. En las manifestaciones del Espíritu, fuerte en creencia, Hebreos 11.1, pureza con doctrina y práctica incontaminada. Hechos 17.23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Dios siempre te da la sabiduría por dónde abordar a aquel incrédulo o a aquel contradictor de la exactitud de la palabra de Dios, con aquel que se opone a tu ministerio. Dios siempre te va a mostrar, así como se lo mostró a Pablo. 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocidos, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que para las religiones que están construyendo edificios grandes donde meter a harta gente, están haciendo la voluntad del adversario, no de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:25. Ni honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si Dios lo dijo, Dios lo estableció, que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, es decir, los tiempos de vida de cada uno, ¿por qué? Cuando alguien muere joven, las religiones dicen es que Dios necesitaba otro ángel, otra flor en su jardín, o era la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que los hombres o las mujeres mueran jóvenes, o los niños. Ese es el trabajo del adversario y ese es el trabajo de un creyente, el sacar a la luz esa mentira oculta en una manera hipócrita, diabólica, solapada, de culpar a Dios porque alguien muere antes de lo que Dios ha prefijado. Hechos 17:27.
para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por qué dice por Él vivimos? Porque todos teníamos aliento de vida. El mismo aliento de vida que se le dio a Adán. Y nos movemos, porque tenemos un cuerpo que fue formado del polvo de la tierra. Y somos. ¿Qué somos? Si tú haces la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debamos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17:30. Si ustedes miran bien, algunas religiones tienen íconos o ídolos para representar a Dios. Una estrella de David es un ícono. Un lugar alto es un ícono. Escultura de arte y de imaginación de hombre. El hombre imagina que teniendo un grupo musical está haciendo la voluntad de Dios. Es un ícono. El hombre imagina, el hombre carnal, que se dice creyente, tiene un grupo de baile que muevan pañitos, es un ícono, es un ídolo. O aquellos que se dicen judíos no siéndolo y que tienen un candelabro con 7 velas. ¿Ustedes saben el significado de ese candelabro con 7 velas? Es una vela por cada día, los 7 días de la semana. Un ídolo, oculto, solapado del Dios de este siglo que ha levantado y lo tiene enquistado en las religiones. Porque son ciegos, guía de ciegos aquellos líderes que así hacen. Hechos 17:30. ¿Por qué necesitas una vela para cada día? Si Dios está contigo porque tú eres la morada del Dios viviente. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, la promesa que hizo Jesucristo es que Él vendría y que vendría con Dios y haría morada en nosotros. Eso está escrito en Juan. ¿Para qué necesitas una vela? Porque es un ídolo. Así adoraban los antiguos a sus dioses paganos. Y eso se ha enquistado en las religiones hoy día. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios hablándole a su pueblo, a Israel. Dios hablándole a aquellos gentiles que estaban en lo último de la tierra. Dios hablándole a todo aquel que tenga oídos para oír. Arrepiéntanse. Enmienden su camino. Porque Dios ha pasado por alto tus tiempos de ignorancia. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Para aquellos que creen que no van a ser juzgados porque hacen cosas y dejan de lado la doctrina correcta, Jesucristo en el Bema los juzgará, porque Dios le dio la autoridad de juzgar. Léalo de nuevo. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es el varón? Jesucristo. Dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. ¿A quién levantó a los muertos Dios? A Jesucristo su Hijo. ¿Cuál es el varón que él designó? ¿A quién levantó de entre los muertos? A Jesucristo el justo, a su Hijo. Hechos 17:32. Por cuanto oyeron lo de la resurrección de los Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
Muchos se asombrarán que hubiese gente en ese lugar que se burlara y no creyera la resurrección de Jesús. Pero asómbrense más. Hoy día también hay gente religiosa y seguidora de doctrina de hombres que se burlan y no creen que fue Dios el que levantó a Jesús de entre los muertos. Ellos creen que Dios se resucitó a sí mismo, porque era Dios el crucificado. Ni que Jesucristo es Dios, se encarnó. Porque se niegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que no se asombren. Las religiones están haciendo lo mismo que esta gente. Hechos 17:33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Se dan cuenta? En un templo había mucha gente. Pero ¿cuántos creyeron? Dionisio, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy pocos. Cuando Dios habla de remanente fiel, se refiere a muy pocos. Ya una vez se lo dije. Recuerden que la ciudad nueva, la que bajará del cielo, la nueva Jerusalén, es una ciudad. Una ciudad. Así que no crean que son grandes millones y millones de gente que se van a salvar. El remanente fiel es poco. Muchas veces se lo he dicho. Noé, 8. Te da un ejemplo. Sodoma y Gomorra, 3. Te da un ejemplo. Son pocos el remanente fiel. Por eso Pablo decía que todos corren al estadio, pero uno solo se lleva la corona. Corred de tal manera que lo obtengáis. Así somos nosotros los creyentes. Todos los días corremos en esta competencia espiritual. Todos los días. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana, ni 3 veces a la semana. Todos los días soy creyente, todos los días cuido de mi andar dentro de la exactitud de la palabra de Dios para no salirme de los linderos establecidos. Todos los días cumplo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Por eso dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Dios dice que su palabra no vuelve vacía y que será prosperada. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si tú no hablas la doctrina correcta, si en tu congregación, en la religión, no te enseñan la doctrina correcta, ¿salió de la boca de Dios? No, porque Dios inspira a aquel que camina en integridad dentro de la doctrina correcta. Por eso no es prosperado la palabra para lo que Dios la envió. Por eso es nada más y nada menos que vana palabrería, sin valor, sin poder. Al compartir, enseñar, predicar, exponer la exactitud de la palabra de Dios, no debemos empezar a ver a quién hablarle o cuántos son los que escuchan con creencia. Solo se debe hacer la voluntad del Padre, ya que Él da el crecimiento y sabe quiénes son los escogidos, los que serán miembros del cuerpo de Cristo, quienes serán parte del remanente fiel. Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Quién dijo esto? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que siempre hacía la voluntad de su Padre, el que hablaba lo que su Padre le mandaba. Hechos, lo voy a leer de nuevo. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y más pocos escogidos. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto.
Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Hechos 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Para todos aquellos líderes que viven de los diezmos y del compartir abundante de sus seguidores, les digo que no deben tomar la piedad como fuente de ganancia. Se puede cumplir el ministerio de la reconciliación enseñando a renacer del Espíritu de Dios y seguir efectuando el trabajo secular. Uno que produzca su sustento y que no signifique un impedimento para cumplir su ministerio. Pablo, Aquila y su mujer Priscila lo demuestran. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:6. Pero oponiéndose y blasfemándose esto les dijo. ¿Quiénes se oponían y blasfemaban? Los judíos. Pero oponiéndose y blasfemándose esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que, si alguien quiere seguir mutilándose el miembro viril, que lo sigan haciendo, no hay problema. Para aquellos que se ponen un trapito en la cabeza, porque los judíos lo hacían, sigan haciendo, no hay problema. Para aquellos que porque David danzó, ellos también lo hacen, sigan haciéndolo, no hay problema. Pero todo eso son cosas vanas y sin provecho, porque son parte de la ley. Son parte de la ley. Recuerden que la gracia comenzó en el libro de Hechos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y está el Evangelio y Jesucristo vino a cumplir la ley. Y Él se bautizó en agua porque vino a cumplir la ley. Pero Él, Jesucristo, hizo disponible el bautismo en Espíritu Santo. El nuevo pacto comenzó con la ascensión de Jesucristo. De ahí comenzó la nueva administración de gracia, la nueva administración de justicia, así está escrito. ¿Por qué Tito da este consejo? Se lo leo de nuevo. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Así que no discutan con nadie que esté defendiendo la ley. No lo hagan, no pierdan su tiempo. ¿Por qué Tito da este consejo? Porque es una necedad discutir acerca de la ley, porque no tiene provecho para la vida eterna, ya que nosotros los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, creemos que murió por nosotros, creemos que su Padre lo levantó de entre los muertos, y que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por tanto somos salvos de la ira venidera. Y no por las obras de la ley, sino por la inmolación del Cordero Pascual, por Jesucristo. Por tanto, no estamos bajo la administración de la ley, sino bajo la administración de la gracia. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Para quién es la justicia? Para todos los que creen en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Se acuerdan lo que era gracia? Favor inmerecido de Dios al hombre. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gracia es bondad inmerecida. Es un regalo, una dádiva de Dios que el hombre no se merece. Eso significa gracia. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y eso dice al hombre, sin distinción de sexo. Cuando Dios habla de hombre, habla de su creación, varón y hembra. Así que, para aquellos que causen división dentro de la doctrina correcta, dentro del cuerpo de Cristo, Dios dice en su palabra que se debe desechar. Tito 3:11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que aquellos que quieren seguir defendiendo el bautismo en agua, porque Jesucristo se bautizó, ignorando que eso estaba dentro de la ley, que el nuevo pacto lo hizo en la noche de cena, la sangre derramada, síganlo haciendo, no hay problema, pero no tiene provecho para la vida eterna. Solamente son obras para ser visto de los hombres. Dios es justo, Él aplica justicia, Dios es verdad, su palabra es verdad, y aquel que se niega a creer tanto a la justicia como a la palabra de Dios, peca. La guía dada por Dios es hablarle una, a lo más 3 veces, a solas, con un testigo, ante la congregación, las 3 veces. Pero si quiere seguir en el error en el que está, debe desecharse. Se debe dejar de invertir tiempo en él y seguir adelante. Ya hiciste lo que Dios te había mandado. Hablaste su palabra, enseñaste la exactitud de ella. Si no la quiere creer, no es tu responsabilidad. Libre eres de su sangre porque tú cumpliste el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Él no se quiso reconciliar, es su responsabilidad, no tuya. Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Si Pablo creía en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál habrá sido el bautismo que él hizo? Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles. ¿Se dan cuenta que el comisionamiento de Dios en las visiones que le da a su gente que camina dentro de los linderos? Recuerden, las visiones están disponibles y Dios las va a hacer cuando sea una necesidad, pero a la gente que está dentro de los linderos de la palabra. A aquel que está rompiendo principios, que se está guiando por las emociones. Las visiones que está recibiendo no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino que está trabajando su propia concupiscencia. Hechos 18:10. 18:9. Volvamos a leer. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo? La doctrina correcta. ¿Qué es lo que le decía a Dios? Que no callara y que no temiera. Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que él no hacía show? Lo que Pablo hablaba, lo que Pablo hacía y mostraba era siempre la voluntad de Dios. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aparecieron otra vez los judíos. Y si lo vemos espiritualmente, los judíos son los emisarios de Satanás para perseguir a aquel que estaba hablando la sana doctrina. ¿Se dan cuenta el por qué Dios dice que no se debe orar por este pueblo? Aparte de no creer en el Salvador, aparte de negar al Hijo de Dios, aparte de no creer en las manifestaciones del Espíritu, aparte de haber sido los entregadores y matadores tanto de Jesucristo como de sus discípulos, como Esteban o aquellos judíos que azotaron a Pedro, que azotaron a Pablo, o persiguieron a la
iglesia de gracia del primer siglo, son nada más y nada menos que emisarios de Satanás. Hechos 18:13. ¿Qué es lo que decían los judíos? Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Qué era más importante para esta gente? La ley. Porque Pablo, ¿qué es lo que hacía? Pues persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Por qué contra la ley? Porque la ley fue abolida por Jesucristo e hizo un nuevo pacto en su sangre. Él vino a cumplir la ley, la cumplió y comenzó una nueva era, la administración de justicia. ¿Cuántos hay hoy que son respetuosos de la ley en su vestuario, en sus enseñanzas, en su accionar, en su apariencia, dejando de lado lo enseñado por Dios a través de Pablo? Un hombre inspirado por Dios, ¿cuántos hay que se niegan a creer que la salvación es por gracia, no por las obras de la ley? Y cierran las puertas de su corazón, tapando sus oídos espirituales para no escuchar las buenas nuevas. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. ¿Recuerdan la discusión que tuvo Pablo con los religiosos que estaban enquistados en la iglesia de gracia? Pues bien, el mucho trato con religiosos contamina, pervierte la sana doctrina. Pablo fue contaminado, siendo un hombre de Dios, un hombre inspirado por Dios, un hombre que recibía visiones de Dios. Fue contaminado, porque por ello había hecho voto de raparse. Los votos son parte de la ley. Pongan atención a lo que leen. Dios muestra. Dios abre los ojos del entendimiento, así como se lo abrió a Lidia para estar atenta a lo que Pablo decía. Para cuando uno dispone el corazón, Dios les abre los ojos del entendimiento. Puede ser que haya leído 40 veces un mismo versículo, pero llega un momento en que Dios te abre ese versículo para que veas en el corazón de Dios a través de ese versículo y vas a ver cuán grande y poderosa es su palabra. Hechos 18:19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Otra vez Pablo, haciendo la voluntad de Dios, discutía con aquellos judíos religiosos. ¿Quiénes son los que se oponen a la sana doctrina? Los religiosos, a los que les gusta mostrar obras para ser admirados por los hombres. Ellos son los que se oponen y persiguen al Hijo de Dios, que enseña la palabra correctamente vivida y sin interpretación privada. Y esta es la primera parte de la séptima declaración. Seguiremos escudriñando en el corazón de Dios, seguiremos adelante como obreros usando bien la palabra de verdad. Dios les bendiga.